¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Ayer por la cadena nacional, un mensaje que fue grabado a las 5:30 de la tarde en la Casa de Gobierno, se pasó a las 9 de la noche, con la palabra del presidente de la República. Después nos vamos a ocupar de lo que dijo en la jornada de ayer. Pero en realidad, Milei vive en Mileilandia, es decir, él no tiene conciencia plena de lo que se está viviendo, y si la tiene lo disimula, porque es obvio que ayer mientras hablaba se escuchaban cacerolas. No solamente eso, sino que hubo un apagón importante de gente que boicoteó, con apagón de medios, como para que no tuviese audiencia la palabra del presidente. Y todas estas cosas que, por supuesto, son comentadas por la prensa en el día de hoy, pero que no tienen mayor importancia, porque tampoco tuvo mayor significación lo que trató de decir en el contenido del presidente de la Nación. Lo que importa a esta altura de lo que se está viviendo es cómo sigue este momento donde todos, absolutamente todos, están pendientes de esta fuerte versión que en octubre va a haber novedades y que la política todavía no ha terminado de realizar su última maniobra. Como no sabemos, en definitiva, de qué se trata, pero imaginamos que puede estar vinculado a las elecciones del mes de octubre, a las poselecciones, y algunos dicen no, puede ser preelectoral, tiene que ver con el mes de octubre. Bueno, todavía no estamos en octubre, y el presidente ayer habló de lo que ya escuchó la gente que le prestó atención, y los que no lo escucharon, dentro de un rato vamos a hacer un comentario de eso.
Pero lo importante es ubicarnos en la posición de Mileilandia. El presidente vive en el mundo de Mileilandia y entonces no tiene conciencia plena de el puntaje que ha perdido en aquellos que eran sus seguidores por la corrupción. Por la protección a su hermana ha arrastrado a una pérdida de caudal electoral de los propios, de aquellos que votaron a su proyecto, pero que no quieren saber nada con la corrupción. Y resulta que aparece vinculada a la cajera, su hermana, a las denuncias, y todo esto obviamente va dinamitando lo que tenía como núcleo duro dentro de sus seguidores. Después vamos a comentar lo que dijo ayer el presidente de la República. Pero hoy, en este 16 de septiembre, nosotros no podemos pasar por alto, porque hace 70 años que antes de que apareciera este gorila que hoy tenemos de presidente electo, aparecieron los gorilas que por las balas quisieron conseguir lo que no podían conseguir por los votos. Y entonces, usando las botas, provocaron otra vez un intento de golpe de Estado, y Perón, cansado del derramamiento de sangre después del bombardeo criminal del 16 de junio del 55 en Plaza de Mayo, donde murieron una enorme cantidad de inocentes y quedaron paralíticos y viciados 300 personas, después de todo ese desastre que hicieron cretinos asesinos que se escaparon cobardemente al Uruguay después de bombardear Buenos Aires, bueno, el 16 de septiembre se levantan en armas y todo lo que militarmente se puede entender como represión, el gobierno de Perón lo tenía dispuesto y a decisión propia de tomar la iniciativa y exterminar a los sublevados con Videla Balaguer en Córdoba, porque Fatigati, el general Fatigati, los tenía rodeados. Pero la orden de Lucero, el jefe del ejército, que a su vez le había dado Perón, el general Perón no quiere derramamiento de sangre, no quiere que se muera un solo argentino más, y por lo tanto ordenó no abrir fuego a las tropas que tenían rodeada Córdoba, y que ahí hubiera terminado con un baño de sangre, es cierto, pero hubiera terminado la represión, la rebelión que se estaba gestando. Tiempo después, en el exilio, Perón dijo: de saber lo que iba a pasar, quizá el proceder mío hubiera sido distinto. Bueno, costó 18 años de exilio, de proscripciones, de allanamientos, de violaciones a hogares, de violaciones a mujeres, de los comandos civiles robando y llevándose lo que podían, de esconder el cadáver de Evita. Una hija putés que no tiene nada más que un solo nombre: gorilas hijos de puta. Vamos a meternos entonces en lo que es esta fecha, 16 de septiembre, pero de 1955. 70 años y aquí estamos. 70 años y ellos no están. Sí, porque supimos resistir. No pudieron, porque el pueblo se organizó. No pudieron, pese a los allanamientos, a los encarcelamientos, a que habían bombardeado, después fusilaron, y no pudieron. Y no podrán, porque el peronismo fue, es y será un sentimiento hecho doctrina, y una doctrina hecha carne en un pueblo que no olvida, y que sus nietos, que reciben de los abuelos la misma información que tuvieron ellos cuando eran chicos de sus padres, porque había aparecido Perón, 70 años después siguen diciendo Perón y siguen diciendo Evita. No pudieron y no podrán. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos, y como siempre daremos un grito de corazón por enseñar al argentino que se supo conquistar a la gran
Perón, y generó cuánto vale. Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Con los principios sociales que Perón ha establecido, el pueblo entero es amigo y grita de corazón. Ese gran argentino que trabaja sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Perón, y generó Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Imitemos el ejemplo de este varón argentino y siguiendo su camino, gritemos de corazón, porque la Argentina grande, aunque San Martín soñó, es la realidad efectiva que debemos hacer. Perón, y generó Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. 16 de septiembre 1955. Nacía la resistencia peronista. 70 años después, aquí estamos, los nietos de los resistentes, los hijos de los resistentes. Aquí estamos venerando a aquellos patriotas que dijeron el mismo 16 de septiembre, nosotros volveremos a luchar para que regrese Perón. Aquel día, cuando se levantaron en armas, después de haber bombardeado, y cuando ya todo parecía que se podía terminar de una manera más pacífica, avanzaron porque querían sangre. El general Fatigati tenía rodeada Córdoba, y Perón le dio la orden: no quiero que muera un solo argentino más. Y Videla Balaguer no tenía ninguna opción si Fatigati atacaba. Y al general Fatigati, Lucero le dio la orden que había dado Perón: no actúen, no ataquen, el presidente no quiere sangre. El señor Horacio Robelli. ¿Cómo estás, Horacio? Un gusto saludarte, tenerte como cada lunes en La Tucumana. Querida Ana, ¿Cómo Gabriel, estamos? León y a todos los amigos de La Tucumana B. ¿Me escuchan bien? ¿Se me escucha bien? Te escuchamos perfecto. Estábamos esperando esta charla con vos, Horacio, y decíamos, antes de los anuncios, decirle a la gente por qué es importante el presupuesto de un país y por qué el presidente estuvo tanto tiempo sin este presupuesto. El presupuesto es el plan anual de un gobierno y tiene un plan trienal atrás que es el plan de obra. El presidente se manejó sin presupuesto porque no quiere hacer obra pública y quiere licitar, le quiere dar al capital privado las obras. Por eso destruye vialidad, destruye todo. El principal perjudicado de la falta de obra son las provincias, porque la nación es una entelequia, la nación no tiene territorio físico. No tiene ni siquiera ya territorios, ¿te acuerdas que antes estaba Tierra de Fuego, la Ciudad de Buenos Aires? Ya no tiene ni siquiera territorio fiscal. Entonces las obras públicas a los que perjudican son a las provincias. Entonces la principal causa por la que no tiene presupuesto es porque no quiere hacer obras públicas y quiere pasarle esas obras públicas al capital privado. O sea, que sea un negocio privado. El segundo nivel porque no tiene presupuesto porque no quiere ejecutar, no quiere decir lo que va a ejecutar. Si él mismo reconocía ahora, va a estar en el discurso de hoy, sí, que ajustaron hasta agosto un 31% del gasto público. ¿Cómo ajustaron un 31% del gasto público? ¿Cómo? No sé qué cálculo han hecho. Sí. Pero, por ejemplo, el caso más claro es el ANMAT, la Agencia Nacional de Administración de Alimentos y Medicamentos. Y acá tenemos más de 100 muertos porque no se controló
no se controló el fentanillo contaminado. O sea, que hay una gran responsabilidad. El Estado es el garante de la población. Vos vas a consumir un alimento, suponés que hay un departamento estatal que te garantiza, o un medicamento en este caso, que te lo garantiza, no existe más. Lo único que hacen es sacar coima, como demostró claramente el caso de la Administración Nacional de Discapacidad. Sí. Ahí en el Andís, ahí está claramente la justicia con las comunicaciones entre los distintos funcionarios, donde Diego Españuelo, que era su director, reconoce que Lule Menem y Karina Milei se llevan el 8%. Lo único, es peor todavía, los trabajadores de esta agencia de administración de discapacidad dicen que hay un préstamo de 647 millones de dólares del BID que ingresó el año pasado, en el 2024, y nunca ingresó $1, nunca ingresó 647 millones de dólares. Denuncia ante la justicia de los trabajadores de la Administración Nacional de Discapacidad. No se ven discapacitados si es lo que está timbiando Caputo en el mercado cambiario. No utilizaron esos 647 millones de dólares. El BID y el Banco Mundial no dan préstamos con finalidades específicas, por ejemplo, para la seguridad pública o para prestar servicios, como es el caso de la discapacidad. Y utilizaron esos dólares, por eso tienen presupuesto, para no atarse y no tener que tener controles después. Esto es la causa principal por la que no tienen presupuesto. Ahora, ¿qué va a decir hoy? La misma mentira que se dice siempre. Va a decir, porque se comprometió con el Fondo Monetario Internacional. Antes de hacer el presupuesto nosotros, le presentaron un bosquejo al Fondo Monetario Internacional en agosto. Yo voy a tomar lo que dice el bosquejo. El bosquejo dice que vamos a tener este año, el año 2026, un superávit primario, o sea, antes de pagar los intereses de la deuda, de 2% del PBI. Esos son más o menos unos 11.000 millones de dólares. Es en pesos, pero equivalente a 11.000 millones de dólares. Que vamos a hacer un ajuste fiscal mayor. ¿Dónde va a cortar? La pierna va a cortar. O sea, 11.000 millones de dólares de ajuste más del sector público. Esto es lo que dice, lo que le garantiza al fondo. Y después dice que vamos a crecer, no sabemos cómo, invento eso, a una tasa del 4,5% y una inflación del 7 al 12%. Que la asistencia social se va a mantener en 3,2% del PBI, nada, cada vez peor. Y que el pago previsional va a aumentar solamente del 6,7 al 6,8% del PBI. Y que está paralizada la obra pública, 0 pesos para la obra pública. ¿Por qué? Porque la van a privatizar. Esto es lo que le planteó en el bosquejo de preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, hoy va a mentir otra mentira más. No podés crecer con todos estos recortes, no podés crecer al 4,5% y tener una inflación del 7,12%. Cuando este año ellos habían pronosticado que íbamos a crecer al 5%, y el año pasado caímos un 5%, o sea que va a haber un equilibrio de este año 2025 con el año 2024, y esto no está pasando. Habría que ver los números finales, pero no está pasando. Las mismas empresas se quejan de la falta de consumo, de la falta de nivel de actividad, y no hablemos de todo el cordón metalúrgico del río Paraná, desde el norte de la provincia de Buenos Aires hasta Rosario, hasta Gran Rosario, donde hay conflictos porque, por ejemplo, el grupo Roca en San Nicolás con Somisa, con la empresa Ternium Sideral, que era Somisa, lo vimos la semana pasada con ustedes, decidió apagar el horno, suspendió a sus trabajadores, pero todas las empresas satélites que trabajan alrededor de esta gran fundición que era Somisa, han echado gente. Entonces tienen conflicto permanente con toma de fábrica, toma de calle, han echado familias enteras. Esto, como con esta situación de se te cae la industria, se te cae la construcción, se te cae el consumo, ¿cómo vamos a crecer un 4,5%? Este gobierno es una gran mentira, siempre fue una gran mentira. Impulsada en un principio por los capitales locales que querían quedarse con lo que nos pertenece a nosotros, lo hemos hablado también con ustedes. Los recursos naturales, caso Vaca Muerta, los pertenece al pueblo argentino, no al gobierno argentino, al pueblo argentino. Sin embargo, le apoyaron leyes. Estas ahora están apoyando un grupo que se llama Provincias Unidas, que son 6 provincias, y tienen el plan de la Fundación Mediterránea. ¿Sabes cuál es la esencia del plan de la Fundación Mediterránea? Sí. La esencia del plan de la Fundación Mediterránea, la misma que hizo Cavallo en 1982, trasladar la deuda que ellos tomaban en dólares al pueblo argentino a través de los seguros de cambio. Repito, la propuesta que le hizo la Fundación Mediterránea, que se la entregó en manos de Milei, es cómo salir de esta crisis, trasladar la deuda que ellos tomaron en dólares. Clarín tomó deuda por 1.245 millones de dólares, los Roca de Techín, los Hermanquian, la familia de Edith, los hijos de Edith Rodríguez Rey, la familia Poli, que son los dueños del Club Petrol, compraron ExxonMobil en 850 millones de dólares tomando crédito de BlackRock, de Vanguard.
y tienen, lo que están haciendo es cómo hacer para trasladar esa deuda en dólares a través de los seguros de cambio al pueblo argentino. Esa es la propuesta de la Fundación Mediterránea. O sea, cada sector trata de salvarse a costa del pueblo y a costa de nuestra riqueza natural. Horacio, te quiero traer de nuevo al anuncio de que va a hacer el presidente esta noche con respecto al presupuesto. Está que el 3 de julio de pasado, Caputo había enviado al Congreso un anticipo de lo que iba a ser el presupuesto 2026, donde en ese anticipo del presupuesto se proyectaba una cotización del dólar en 1.245 para diciembre. Ya estamos superando los 1.450, que es el techo de la banda. También en ese momento las tasas de interés estaban en 29%, ahora están por encima del 60%. Digo, las condiciones económicas han cambiado muchísimo en estos 3 meses. Digo, me imagino que ese proyecto de presupuesto ha tenido alguna modificación, va a tener modificaciones, porque las condiciones ya no son las mismas. ¿Qué esperás para el anuncio de esta noche? Se entiende, seguramente le van a cambiar los supuestos que pusieron, esos ridículos supuestos que hicieron. Van a ser más ridículos, ¿cierto? Van a tratar de, para que no salga esta contradicción, que tenían un dólar pegado a 1.245 pesos y está a 1.470 pesos, y va a seguir subiendo. El día viernes a las 11 de la noche, el gobierno hizo una reinterpretación de una circular en la cual le prohíbe, los brokers son los agentes, nosotros tenemos, ahora eran los agentes bursátiles, lo que pasa es que la bolsa se fusionó y ahora se llaman agentes de liquidación y compensación, ALIX. Son 200 agentes de esa bolsa, más todos los bancos y compañías financieras, los que pueden operar, le llaman broker, que hacen, estaban comprando dólares de contado con liqui. Daban títulos en pesos en caución y con esos pesos compraban dólares con liqui. Ahora se lo prohíbe. Esta es una sola medida que demuestra claramente cómo están acortando esta posibilidad de comprar dólares. La otra, ¿sabes cuál es? Y que es la más grave. Al 9, no tengo los datos actuales porque el Banco Central publica con retraso, pero al martes 9, hace casi unas semanas atrás, el total de los depósitos en dólares que captaron las entidades financieras fue de 34.832 millones de dólares. 34.832 millones de dólares, de los cuales esa plata hay encajado, o sea, está en el Banco Central. Vos cuando no usas la plata tenés que dar como garantía de retiro de depósitos 13.236 millones de dólares. Bueno, a partir de hoy comienza el retiro de dólares de seguro. Uno lo ha vivido esto, yo lo vi en el 75, 76, 82, 89, 95 con el tequila, 2001 con el fin del plan de convertibilidad y el fin del gobierno de la Rúa. Lo hemos vivido siempre. Ahora lo vamos a volver a vivir seguro. ¿Por qué? Porque ellos tienen que pagar vencimientos en dólares, no tienen la plata. El fondo no le dijo que no, le dijo bueno, si vos, el fondo, tenemos plata del fondo 14.000 millones de dólares. Caputo viajó la semana pasada, se entrevistó con la directora general Cristiana Georgieva y le pidió utilizar esa plata para frenar la corrida cambiaria. Cosa que está terminantemente prohibido por el artículo 6, inciso A del Estatuto del Fondo Monetario Internacional. Es más, la vez pasada, cuando Caputo lo violó, cuando era presidente del Banco Central y vendió 15.000 millones de dólares entre junio a octubre del año 2018, que él le pidió una renuncia, el Fondo Monetario Internacional le dijo: nosotros tenemos que sancionar a la Argentina. Ustedes son miembros del fondo y no cumplieron con el artículo 7, inciso A del Estatuto. Nosotros, y después dice la Argentina, mirá la respuesta, la Argentina es un país soberano. Ustedes júzguenlo a Caputo. Nunca lo juzgaron, nunca si hubo presentaciones a la justicia, que las hubo. La justicia hizo caso omiso, las archivó, ni las trató. Y hoy Caputo es el ministro de Economía. O sea que es también probable, no solamente que le meta mano a los depósitos del público, ese ahorro argentino, ahorro nacional que está en los bancos, que le meta mano y utilice esos dólares para timbiar, para tratar de frenar hasta por lo menos hasta el 26 de octubre, hasta por lo menos dentro de más de un mes, frenar la corrida cambiaria que es inminente, sino también, y lo que es peor, que viola el estatuto del fondo y él ni siquiera se lo detiene, ni siquiera se lo llama al Congreso para que dé explicación de este tema. Estamos en una situación crítica, yo lamento contar siempre esto, pero nos han llevado a esta situación crítica y recién ahora los grupos nacionales tratan de cubrirse ellos, pero que paguemos los platos rotos nosotros. O sea, lo paguemos con nuestros recursos naturales, lo hemos dicho 1000 veces, ellos van a pagar la deuda que se va a acrecentar porque después va a haber una brutal devaluación. Ellos también ellos se preocupan por la deuda. Clarín se preocupa cómo va a pagar los 1.245 millones de dólares que pidió prestado para quedarse a través de Telecom, para quedarse con Telefónica Argentina, para quedarse con Movistar.
¿Dónde va a sacar? Si el dólar, una cosa es un dólar a 1.470 pesos, otra cosa es si el dólar está a 6.000, 10.000. Cuando acá de manual nunca sabe cómo termina esta historia. Entonces, como en prioridad de eso es la propuesta de la Fundación Mediterránea. Tratan de salvarse eso. Y que nosotros, el pueblo argentino, lo pague con más hambre, con más desocupación, con menos trabajo y con nuestros recursos naturales. Según lo que trascendió, que anunciaría el presidente hoy esta noche en cadena nacional, este presupuesto 2026, Horacio, prevé que al final del periodo tengamos un superávit primario del 2.2%. Preguntar cuál va a ser el clivaje del gobierno para alcanzar estos números, si es que es posible alcanzarlo. ¿Va a haber nuevos ajustes o crees que va a haber una profundización de las áreas donde ya se están haciendo recortes? Mira, ya no pueden recortar más. Es más, la justicia les ha frenado. Ellos han querido eliminar la Dirección Nacional de Vialidad, han limitado al INTE, al INTA, al CONICET, al ANMAT, como decíamos recién. Y la justicia misma, por un poco de vergüenza, los ha frenado. No pueden limitar. Él no es el emperador, él no puede hacer lo que quiere. Tiene que limitarse a las leyes y a la justicia. Las leyes la tienen porque el Congreso cobardemente, violando la Constitución Nacional. Ana se reía cuando yo le decía que son infames traidores a la patria porque violan la Constitución Nacional. Le han cedido los poderes que le han cedido para hacer esta barbaridad que han hecho acá en la ley 27742, que ellos llamaron la ley base. Bueno, en esa ley es inconstitucional, hay presentaciones también ante la justicia de su clara inconstitucionalidad. Esa ley le permite hacer esta barbaridad. Tanto el Congreso, cobardemente, que ahora no se le va a reprender, porque cada caso le tiene que reprender el Congreso, ahora no la va a reprender porque primero quieren que le salven la deuda que tienen estas grandes empresas que están detrás del grupo de las 6 provincias que se llaman Provincias Unidas, y que es la Fundación Mediterránea. Primero. Segundo, es incumplible por donde lo mires. O sea, ni basta, no hay que perder un minuto de tiempo con esa basofia, es una mentira absoluta toda. ¿Cómo vamos a crecer nosotros el año que viene un 4,5%, 7 años que es un rebote? No tienen garantizado ni siquiera que caigamos un 2, un 3. Es imposible. Y ahora la situación está mucho peor. Hubo una especie así de, sobre todo por la actividad agropecuaria, que fue muy buena. Los precios habían bajado internacionalmente, pero hubo récord de producción de soja, de maíz. Eso es verdad. Y hubo récord de exportaciones, todo eso es verdad, con una baja de un precio casi un 20%. Pero se logró ingresar dólares por detrás. Un gobierno, desgraciadamente la economía es libre, un gobierno que utilizó este año 2025 65.307 millones de dólares. Superávit comercial acumulado hasta el 31 de julio, no tengo los datos de agosto, 22.676 millones de dólares. El blanqueo, que no se va a repetir, 20.631 millones de dólares. El fondo le dio 14.000 millones de dólares. El BID, que no se sabe dónde están, no se sabe dónde está, por ejemplo, en el caso de la Administración Nacional de Discapacidad, le dio 5.000 millones de dólares. Colocaron 2 repos de 3.000 millones de dólares. Eso suma 65.300 millones de dólares. Aumentaron la reserva bruta solamente en 20.437. Son 45.870. A eso están los pagos de intereses, capitales, etcétera, etcétera. No hay menos de 26 o 27.000 millones de dólares que se fugaron. Y el Congreso Nacional, la Justicia Nacional, es un gobierno que vino a robar y a delinquir a favor del crack. Por supuesto, Caputo y todo su equipo cobran la comisión, a favor de los que nos prestaron plata, que es el capital financiero Manhattan. El capital financiero Manhattan no solamente se benefició, sino que lo engañó a los tontos de la burguesía local nuestra, a los Manieto, a los Pablo Roca de Techín, a los Eduardo Mequián de Compañía General de Combustible, a los Bulgeroni de Pan American Energy, a los Ledema de Blaquier, a los Pagani de Arcos, a los Pérez Campón de Moneda de la Plata, sí, decime. ¿Sabés que hay un rumor que la verdad que genera mucha preocupación? Es rumor, no sé si vos lo habrás escuchado. Trascendió que entre las pretensiones del presidente de la Nación estaría congelar las jubilaciones por moratoria. ¿Esto es posible? No es un rumor, lo que quieren hacer, por supuesto. No renovaron la moratoria hasta los nuevos. Claro. Y a los que no le dieron moratoria, y a los que tienen moratoria, por ejemplo, las amas de casa, ¿verdad? Que recordemos, no es que le dan la jubilación, sino que ellos pagaron durante un periodo lo no aportado. Por eso moratoria. Bueno, según ellos van a ver caso por caso.
Lo mismo que hicieron con discapacidad. Bueno. Van a ver, según ellos, según el gobierno, no es un rumor, según el gobierno va a haber caso por caso de lo que ellos decidieron el año pasado no renovar la moratoria. Se quieren decir, pero los que tienen como moratoria actual van a revisar caso por caso cuántos años de aporte tienen. Lo dijeron, no es que lo rumores. Y puede llegar a quitar, porque en realidad a la gente que se jubiló por moratoria no les cae del cielo la jubilación, sino que les han descontado durante un tiempo para pagar los años de aporte que les faltaban. Bueno, quieren revisar caso por caso a ver si le correspondía la moratoria y si lo que están pagando de moratoria está bien. Lo dijeron, no es que es un rumor, lo afirmaron. Quieren revisar caso por caso. Pero a ver, Horacio, porque mientras revisan muchos casos de personas con discapacidad, hasta que revisen la situación les quitaron. Ahora, esto es una realidad, que se han quedado sin beneficios, sin obras sociales, sin remedios, que es una realidad preocupante hoy. ¿Y esto lo pueden hacer con algunos jubilados? ¿Sacarle la jubilación? Uno podría temer, si lo hicieron con los discapacitados, el discapacitado tiene un derecho adquirido. Vos le podés hacer la revisión, pero no le podés superar. Si lo hicieron con el discapacitado, yo no aseguro que este gobierno sádico, perverso, no lo haga. No lo sé. Esa pregunta, esa parte, para responderte a tu pregunta, ¿quieren revisar caso por caso de todos los que tienen moratoria? Claro. Revisar caso por caso si la moratoria estuvo bien y si le correspondía pagar lo que está pagando. Claro. Eso es lo que dijeron. El monto. Ahora, ¿son capaces de suspenderla? Yo no puedo trabajar por eso, no puedo, pero son tan sádicos y perversos que no sería nada raro. De hecho, con los discapacitados lo hicieron. Sí. Le dijeron que no le mandaron ninguna carta de documento, no mandaron nada, nunca le llegó nada. Ahí también hay directamente no cobraron, sí. Pagaron una carta de documento y nunca le llegaron. Nunca fue la carta de documento y la tenés que firmar que la recibiste vos o una persona de tu familia que se te cargue. No la recibió nadie y la pagaron como si le habían mandado y sin embargo le sacaron la pensión. No sería nada raro que hagan lo mismo acá. Pero déjame volver lo siguiente atrás un segundo. Sí. Todos estos empresarios que estoy nombrando, todos estos empresarios hoy están endeudados en dólares, no venden porque el mercado interno se les achicó. Mirá el idiota de Pablo Roca. El idiota de Pablo Roca, el mayor industrial nuestro, fue el que apagó el horno el 29 de agosto de lo que era Somilla, que ahora se llama Ternium Siderar. Apagó el horno. Y está importando, por supuesto, era serioso porque le importa laminado. Lo dijimos la semana pasada a ustedes, de Usimina, que es la empresa que tiene sociedad con una empresa brasileña en Brasil. Está importando. Él sigue haciendo negocios, pero deja sin trabajo a la gente. Ahora ellos tratan de que la deuda que tienen en dólares, o que toman deudas en dólares para poder operar, esa deuda en dólares se la paguemos nosotros. Esto es lo que tratan de hacer el grupo Los 6, con el Chiaretti a la cabeza y que la Fundación Mediterránea atrás. Lo mismo que hicieron en 1982 con Domingo Felipe Cavallo en esos 49 días que fue presidente del Banco Central. Querido Horacio, nos encanta tenerte, es un lujo para nosotros poder contar con tu palabra cada semana. Ana, yo realmente lamento estar cada vez peores noticias. Esto desencadena muy mal. Vamos camino al 2001, a paso agigantado. La única noticia buena que tengo es que San Martín ganó 4-0. Es verdad, lo hablamos acá, repasamos los goles. Es la única noticia buena que tengo. Bien. Muchísimas gracias por la paciencia. A todo en el reducido entonces, ¿eh? A todo o nada. A todo o nada. Un abrazo, mi querido Horacio Robelli. Muchísimas gracias por la comunicación. Gracias por la comunicación. Como ayer se presentó el presupuesto, vamos a conversar con una diputada nacional y directora del Centro de Economía Política Argentina. Me refiero a Julia Estrada, que tengo entendido que ayer hasta largas horas de la noche se quedó estudiando aquello que presentó el presidente. Lo lamentamos muchísimo, Julia. Buenas tardes, gracias por atendernos acá. Pepe Rosenblatt en vivo para Gelatina. ¿Cómo andás, Pepe? Nosotros bien, ¿y vos? Bien, me estuvo escribiendo Felipe hasta altas horas también, quiero decir. Bueno. Bueno, no Julia, te pido mil disculpas. No lo que pasa es que yo le pedí, por favor, de hablar con vos en el día de hoy y bueno, su labor es conseguirlo. ¿Se escucha o no? No sé si sos vos o somos nosotros, o es una charla muy reflexiva la que estamos teniendo. Son otros tiempos. Sí, Son otros está bien tiempos, darle son lugar a la otros gente tiempos. para que Mirémonos a piense. los ojos. Porque Hablen yo veo que entre se ustedes. mueve, nos mira. Julia, ¿vos me escuchás? Sí. Perdón. Te pido mil disculpas. Okay. Bueno, Julia, ¿qué viste del presupuesto así, por lo menos? Voy a desarrollar, Dale. tipo monólogo, vos me interrumpís por si anda mal internet. Dale, yo te interrumpo. A ver, primero, el dólar es una estafa, es muy falopa.
El dólar para fin del 2025 lo establecen en 1.325. O sea, para diciembre de este año. ¿A cuánto cerró ayer? 1.462. No tiene sentido. Y gran parte de lo que pase en el presupuesto 2026 depende de cómo se mueva el dólar. Perdón. La inflación... Te voy interrumpiendo para ir entendiendo. O sea, ellos calculan un dólar más bajo que el que tenemos hoy. Sí. Claro. O sea, vos podés encontrar problemas en un presupuesto en donde decís, che, no creo que vaya a subir 10% de acá a fin de año. Ahora, tiene que bajar 9% de acá a fin de año. No va a pasar, Claro. no solo no va a pasar, sino que va a subir. Bueno, la primera mentira entonces, el dólar. ¿Qué más estuviste viendo, Julia, del presupuesto 2026? Asociado a esto del dólar, la inflación de 1% mensual, de acá a fin de año, tiene que sostenerse a ese ritmo, y el año que viene deberíamos tener una inflación de 0,8 mensual por mes. Tampoco va a pasar eso. ¿Y qué pasa, Pedro? ¿Por qué me concentro en la inflación? Porque si la inflación es esa, 17 más o menos promedio, 17% de inflación promedio, Sí. con eso medimos todas las variaciones del resto de las partidas, algunas les dan bien, les da que Milei aumenta el gasto en términos reales. Pero el chiste es, ¿esa inflación va a ser esa inflación? Perfecto. Porque esa inflación está asociada al dólar que te acabo de decir primero. Perfecto, O está sea, clarísimo. si los cimientos del edificio son muy falopa, es difícil creerle al conjunto del presupuesto. Está Pero no clarísimo. importa, avanzamos igual. Tiene déficit comercial. Ustedes me dirán, ¿por qué es importante esto? Porque hay una meta en términos fiscales en donde tiene que haber un equilibrio de ingresos y gastos, que uno hasta puede plantear que puede andar en algunos momentos. Yo creo que con un programa de austeridad, caída del empleo, caída de la actividad económica, no va a funcionar. Pero Néstor Kirchner en algún momento lo propuso allá en el 2004. Ahora, no les preocupa lo mismo en relación a los dólares. Tienen 5.000 millones de dólares de déficit comercial previstos para el año que viene, o sea, va a haber mucha más importación que exportación. Y no estoy contando la deuda. Claro. Y nadie está diciendo cómo van a pagar eso, cómo resuelven ese agujero en términos comerciales, más el agujero por el endeudamiento. Bien. Bueno, Pará, te sigo. hago una pregunta, Julia, perdón. Dale. Está planificada, anunciada una movilización muy importante para el día de mañana, motorizada por varios sectores, pero con la columna vertebral, podemos decir, en el movimiento estudiantil, ¿no? En las universidades. Se ve que Milei estuvo atento a esto y uno de sus anuncios, lo pongo entre comillas, de buenas noticias, es que va a aumentar el aumento en las partidas universitarias. Esto, más allá de lo que vos me señalabas de la inflación, ¿cómo lo tomás? ¿Cómo lo analizás? Igual le da mal. Ok. Primero, cuando te hablan en valores, cuando un economista en un país con inflación te habla en valores absolutos, Te está te estás cagando. comiendo algo. Claro. O sea, ponémelo deflactado a valores constantes. 4,8 billones, dijo. Bueno, fuimos a hacer el análisis. Respecto del 23, el presupuesto de las universidades es 33% más bajo el del 2026, que proyectan, con relación al último presupuesto del gobierno del Frente de Todos. Sí. 33% más bajo. Pero además, respecto al 2025, igual te da una caída de 2,3% en términos reales. Tampoco te da mejora. Bien. Entonces, esto es importante decirlo. Y tenemos varios rubros analizados con la misma lógica. Contra el 23, contra el último gobierno y contra el 25, Bien. por ejemplo. Sí. Julia, supongo que hablarás con diputados de otros bloques, más allá del posicionamiento que tengan los diputados de Fuerza Patria. Durante la semana pasada estaba la idea, la hipótesis, acá lo conversamos al aire con el senador José Mayans, de que Milei no iba a presentar presupuesto. Bueno, finalmente ayer lo presentó el presupuesto. Esta es una pregunta más política que económica. ¿Vos creés que van a intentar que el presupuesto salga o fue una pantomima para tratar de conducir el debate? Yo no les creo. Yo Bien. no creo que a Milei le sirva tener presupuesto. Gran parte del ajuste fiscal que hicieron lo hicieron gracias a que no hay presupuesto, porque el presupuesto es una norma que te obliga a cumplirlo. Por cierto, no fue solo Milei el que no quiso que hubiera presupuesto. Hubo gobernadores el año pasado que se prestaron a las negociaciones bilaterales, la rotonda, la ruta, la transferencia, el ATN, y no prestaron los votos para que hubiera presupuesto. Claro. Creo que eso este año puede cambiar. ¿Por qué? Creo que eso puede cambiar, pero no creo en la actitud del gobierno de tener presupuesto porque lo sujeta
a un gasto que ellos no quieren hacer. La subejecución es el chiste de esto, porque, Pedro, nosotros también podemos votar un presupuesto, perfecto. El presupuesto después se ejecuta. Claro. Vos tenés 100 de presupuesto, bueno, ejecutás 50. Macri hacía eso, en Me los 4 acuerdo. años del macrismo subejecutaba. Eso también puede pasar. Y eso es lo que pasa cuando no tenés presupuesto, ejecutás lo que vos querés. Julia, 2 preguntas más quiero hacerte. La primera, ¿qué pasa con la obra pública que también fue mencionada por el presidente? Bueno, cuando vas a ver, primero hay un párrafo muy divertido que te lo voy a mandar, en donde dicen que Dirección de Vialidad Nacional se va a ocupar de hacer obras. Y empiezan a mencionar todas las obras que va a hacer la Dirección de Vialidad Nacional, que hasta hace 5 minutos la eliminaron y todos sus trabajadores pasaron a disponibilidad. Es un poco de locos, pero eso aparece en el mensaje del presupuesto. O sea, de hecho, existe Vialidad Nacional porque nosotros votamos en contra del decreto del presidente. Y en segundo lugar, bueno, no hay plata para obras como significaría un crecimiento en términos reales. No está eso. Bien. Y hablé con compañeros, diputados que responden a sus provincias respecto de la plata que aparece para sus provincias para obras, y en varios casos me dijeron, por ejemplo, La Pampa, Julia, esto es absolutamente insignificante. Claro. Cada provincia va a empezar a mirar esos números ahora. Julia, la última, y te propongo que vengas acá al estudio a conversarlo con un poco más de tiempo. ¿En qué área del Estado hoy pueden festejar? ¿Cuáles son los sectores que hoy pueden decir, bueno, gente, el año que viene crecemos, el año que viene nos va mejor, este presupuesto contempla para nosotros, lo digo mal y pronto, más guita de la que tenemos hoy? Bueno, por ejemplo, aumentó inteligencia, o sea, la Secretaría de Inteligencia crece 18,8% desde el 23 hasta el 26, Bárbaro. y va a crecer en términos reales casi 3,5% el año que viene. Es un valor relevante porque todo en términos reales crece muy poquitito o cae. Inteligencia, 10 Bárbaro. puntos. Bueno, por ahí entonces el año que viene no se le filtran los audios de Españolo. O tal vez se le filtran más cosas porque tampoco sé si administran bien ese recurso. Claro. Bueno, perfecto. Julia, este presupuesto, así como está, ¿lo votarías? No, lo votaría en contra. En realidad, el Congreso es el que lo tiene que armar y definir. El problema es que cuando ocurran las comisiones, Pedro, que por cierto después no aparecen los que tienen que aparecer. Caputo no va a las comisiones. Cuando aparecen, nosotros les hacemos propuestas de cambio. Les decimos, che, ¿por qué no pones esta partida? ¿Por qué no pones esta otra? Nada. Julia, Matías Mouset te saluda. ¿Están Hola, Mati. pensando en un proyecto alternativo? Mirá, los propios proyectos de jubilaciones, de Garrahan, que votamos mañana, de universidades, de discapacidad, yo tengo proyectos de escuelas técnicas, tengo proyectos de bienes de capital, tengo proyectos de litio, son todos proyectos que van adentro del presupuesto. Por Pero uno ejemplo, del presupuesto yo general. tengo un proyecto para que las escuelas técnicas tengan financiamiento, ¿bien? Sí. Porque están desfinanciadas. Hacemos un encuentro ahora con pibes de escuelas técnicas secundarias, bárbaro. El presupuesto establece por ley que tiene que haber 0,2% del presupuesto nacional de financiamiento de escuelas técnicas. ¿Qué hace mi ley en este presupuesto? Elimina ese artículo que dice las escuelas técnicas hay que financiarlas. Entonces, vos me preguntás, ¿hay un proyecto alternativo? Hay 28 proyectos alternativos que forman parte de el proyecto de país en términos legislativos que uno va a plantear permanentemente. Está bien, pero por uno ejemplo. lo puede poner en un documento y decir quiero aprobar todo esto, pero ya existe. Sí, pero por ejemplo, tenemos el antecedente de 2010 cuando se discutía el presupuesto 2011, que no se aprueba el presupuesto del oficialismo en ese momento gobierno de Cristina, y la oposición presenta un proyecto alternativo, que tampoco es aprobado, pero ahí todo el grupo A se une y presenta un proyecto de presupuesto alternativo. ¿Está la idea de hacer eso? Sí, un o no? dictamen. Nosotros Un dictamen, el año claro. pasado Claro. hicimos un dictamen en donde gran parte rechazábamos la regla fiscal, rechazábamos las derogaciones y proponíamos que se cumpla con las leyes y además proponíamos recuperar en términos reales las partidas recortadas del 2023. Seguramente desde el bloque de Unión por la Patria trabajemos para que ese dictamen se plasme en términos propositivos y no solamente en términos de rechazo. Eso entiendo que es tu pregunta. Sí, claro. Sí. Julia, te agradezco mucho tu tiempo. Te repito, te vamos a invitar a que vengas acá al estudio a poder conversar sobre el plan económico de Milei y sobre el plan económico alternativo que tiene que enarbolar la oposición para volver a convocar mayorías. Te agradezco mucho habernos atendido. Te mando un saludo grande. Chao, chao. Hablábamos entonces con Julia Estrada, diputada nacional y directora del Centro de Economía Política Argentina.
Se cumple un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. Se nos ocurrió conversar y convocar a distintos jóvenes de centros de estudiantes para acercarnos a lo que es la lucha del movimiento estudiantil hoy en día. Bienvenidos a los 4 y gracias por estar. Bueno, lo primero que queremos saber es esto, ¿no? ¿Cuáles son las luchas, los objetivos, los desafíos que tienen en este momento? Yo creo que está muy difícil la cosa, ya que espacios como nuestro colegio van completamente en contra de el tipo de política que está lamentablemente actualmente, y se vio reflejado eso, el cambio de gobierno tanto de la ciudad como a nivel país, se vio, se notó, ya que empezaron a haber como muchas más dificultades en ciertas cosas, tanto a nivel como los profesores, se los nota como nos cuentan cómo están respecto a eso, y en el colegio un montón de cambios a nivel materias, a nivel bajadas de línea, se notó muchísimo el cambio. Particularmente en Gualeguaychú yo creo que hay muy poca participación juvenil así a nivel político. Nada, esa es una de las inquietudes que personalmente tengo yo y una de las cosas que me interesan como centro, tratar de fomentar un poco más, sobre todo en momentos como los que vivimos. Me parece que es re importante que haya participación política más allá de lo partidario, ¿cierto? Más allá de que te guste o no un gobierno, siento que es necesario que haya que se puedan involucrar los estudiantes, que nos podamos involucrar, y siento que no es algo que se fomenta mucho y es importantísimo. Una de las grandes dificultades es el desinterés o el poco compromiso con el que uno se encuentra con la juventud o en general la población, y dejando, como dijo también acá el compañero, dejando de lado los partidos políticos y demás. Creo que hay luchas o derechos que son para todos y que no debería depender de eso. Creo que es muy difícil no enterarse de las condiciones en las que trabajan los docentes o en general el personal de las instituciones, y que es algo que indirecta o directamente nos termina afectando también a nosotros, que uno podría decir, bueno, es centro de estudiantes, ¿no?, para los docentes, pero evidentemente también nos atraviesan ese tipo de situación. En nuestro colegio, la verdad que creo que en años anteriores hubo muchísima más participación que ahora. Yo este año noto que básicamente nadie, al menos de los que no son nuestro año, están interesados en absolutamente nada que tenga que ver con instruirse a nivel político o a nivel social, o que les interese en sí como lo que está pasando a nivel social. Para mí es bastante preocupante, tanto como joven y como adulto. Si fuese adulta, me preocuparía como adulta de ver cómo la juventud no se preocupa. Yo veo que los estudiantes que entraron ahora recién este año sí están menos involucrados en los temas políticos a años anteriores, que los que estaban ya en el bachillerato antes que entraban nosotros, estaban más involucrados. Mi hermana iba también antes y se involucraban también para ir a las marchas, se juntaban y así, y ahora ya no hacen tanto eso, por lo que veo yo, ¿no? Se dice mucho que los jóvenes votaron a Milei, o que fue una gran plataforma de su electorado, estaba en el sector juvenil. ¿Qué ven ustedes? Yo noto esto de que es verdad para mí que la mayoría de jóvenes votaron a Milei, pero para mí, que es lo más triste y lo más preocupante, es que se lo votó desde un lado de desinterés político. Yo escuché muchísimo más que se lo votó porque, ay, qué gracioso, qué violento, me encanta, qué divertido, la motosierra, soy disruptivo. Más por lo que veían en TikTok. Más el personaje que la propuesta. Exacto. Y que votaban más lo que veían en TikTok que, o sea, las redes sociales, o lo que se hacía viral, que en sí por algún tipo de conocimiento político. Me parece que es súper importante ser conscientes de cuando uno vota, para que es un derecho, es una decisión. Y es una decisión que tiene una consecuencia y que hay que pensar en todos a la hora de tomar esa decisión, y no solamente lo que nos parece divertido porque vimos en TikTok que era un tipo gracioso y que hacía cosplay. Que en sí la respuesta sí es cierto, porque te encontrás con eso, o sea, con que una gran parte de la razón por la que
por la que ganó el gobierno actual es eso, es que se lleva gran parte de los votos de la juventud. Digo, no es lo mismo que vos, no es por ánimo de jugar ni nada, o sea, creo que es creo que es decisión de cada uno, pero también es cierto lo que dice la compañera, de que muchos tal vez que en otro tipo de situaciones directamente no hubieran votado o no les hubiera interesado tal vez el tema, tal vez terminan votando por ese tipo de decisiones, por ese tipo de cuestiones que tal vez no tienen mucho sentido, digamos, pero bueno. Es un poco lo que decía la compañera, de que comparado con otras épocas hay muy baja politización, ¿no es cierto?, de los jóvenes, y eso cayó en votar a este gobierno. Yo, a nivel personal, hasta ahora nunca he votado, pero te das cuenta en la escuela, conviviendo con otras personas, que ante el desinterés o la desinformación caen todos en esto, en votar a un personaje más que a una propuesta. Sí, Milei se hizo como famoso por redes sociales y también por medios comunicativos. Y no tanto por lo que pensaba, sino más por como contaba la compañera, de la motosierra y esas cosas, que eran como algo que a los jóvenes le gustaba. Entonces por eso también los jóvenes votaron por Milei. ¿Cuál creen que es el rol que le toca a los pibes y a las pibas en este momento de nuestro país? Me parece que la juventud debería hacerse escuchar un poco más, debería dar a conocer sus opiniones, debería interiorizarse, digo a la juventud y me incluyo, ¿no es cierto? Siento que debería darle más importancia a todo eso porque bueno, somos el futuro. Más allá de que hay gente, te cruzas con muchas personas que dicen no me interesa la política, o como mucho desinterés, como que no hay gran concientización sobre lo importante que es o lo que significa, sería. Me parece que como jóvenes nuestro deber es eso, es informarnos para tomar las mejores decisiones con respecto a no solo votar, sino en general, en un futuro, digo, obviamente todo ese tipo de cosas van a afectar a la sociedad que creemos, que conformemos entre todos. Yo creo que hay que cambiar completamente la mirada de de cómo la juventud se está manejando ahora. Creo que es importante, como decía el compañero, que entendamos que lo que pase ahora va a ser, digamos, lo que nos queda a nosotros. Y es importante que dejemos el miedo, que yo entiendo el miedo, porque yo he ido a manifestaciones, yo he visto lo que te transmiten, digamos, de miedo, de que hay que callarse, o mismo las bajadas de líneas a nivel educativas, sobre lo que se puede decir, lo que no se puede decir en las aulas, pero me parece importante que como juventud entendamos que si nos seguimos haciendo los boludos, las cosas van a empeorar y que hay que interesarse en la política. Un tema que estuvo presente fue el de financiamiento a las universidades, ¿no? Es algo que como país nos afecta, como sociedad en general nos afecta, y hay que darle la importancia que se merece. No se pueden vaciar las universidades, no se puede tener a los docentes trabajando de esa forma y que nadie diga nada. Hay que quejarse y hay que dar a conocer nuestras opiniones, más allá de que uno, bueno, pueda llegar a estar de acuerdo o no. Siempre lleva lo mismo, ¿no? Pero como que me interesaría que pudiéramos expresar nuestras opiniones. Y obvio afecta mucho a los jóvenes que van a terminar ya el secundario, en mi caso ya voy a terminar el secundario, el a lo mejor no tener la misma capacidad o la misma capacidad para ir a estudiar, que los profesores capaz vienen sin ganas a dar clases o no sé, pero nada, sí nos afecta mucho y eso, yo quiero seguir estudiando, pero... ¿Ya sabes qué? No, todavía no, pero eso, que nos afecta a todos.
Me parece que la universidad pública, más la argentina, es de las mejores. Me parece que es un recurso súper importante para los jóvenes, ya que es lo que nos va a formar como profesionales. Me parece que no se está dando para nada el interés que debería dársele. Yo fui a la marcha de la universidad y me parece como lo que fue a nivel masivo demuestra que realmente es importante, tanto para los jóvenes como para la gente que ya estudió, y me parece muy triste que no se le esté dando el prestigio que debería. Yo creo que al margen de cualquier gobierno que esté actual o pasado o cual sea, creo que por lo menos desde el espacio que conformo, creo que la mayoría de chicos no tienen mucho interés, digamos, ni siquiera te diría en opinar, sino en informarse sobre ese tipo de cosas, y que evidentemente es algo muy, muy triste y muy importante que deberíamos estar charlando, pero bueno, no te encontrás con ese tipo de cosas en la mayoría de pibes, por lo menos. Creo que se opina más de lo que uno se informa, ya independientemente del partido político y demás. Creo que la situación es muy así. Por lo que vengo escuchando en la conversación, el mundo y el país no es lo que quisiéramos o lo que querrían. ¿Cuáles son los objetivos que se plantean al mediano plazo y cuáles son los miedos que tienen para el desarrollo para lo que venga de su juventud en lo inmediato? Yo creo que como joven, y no solamente yo interesada, sino un montón de gente capaz no está interesada en la política, igualmente me lo comentan, este miedo de lo que se viene, de che, cómo voy a hacer para mudarme solo, cómo voy a hacer para trabajar y que no me exploten, porque ahora es como muy difícil. Yo creo que ese miedo está, y que es muy difícil como juventud, si seguimos en este paso al que estamos ahora y con esta actitud que tenemos ahora y con las cosas que se permiten ahora, que va a ser muy difícil que podamos generar un futuro bueno. Muy en general, tal vez el tema de seguir organizándose, seguir de a poco, ir armando, ir mostrándoles, ir mostrando que se pueden organizar un montón de cosas que realmente sirven para algo, que realmente tienen un fin. Creo que es algo que nos compete a todos, entonces creo que va por ahí. El bache mismo creo que fue algo que me hizo abrir más los ojos de parte de la política, de parte de la lucha, de cómo los trabajadores del mismo bachi de la cooperativa lucharon por ese lugar, y hoy tenemos el bachi nosotros, y nada, valorar más el bachi creo que sería algo bueno de nuestra parte, y eso me abrió a mí también una banda de puertas para militar por otras cosas tal vez, y también por el bachi, que no lo cierren o que siga ahí, que siga de pie. Les agradecemos a todos por haber participado, Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche.
Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente, y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes,